Muy bien, muy bien. Bien, estimados hermanos, vamos a trabajar entonces en el día de hoy. Les voy a pedir, como siempre, que tengan su Biblia, su cuadernito, su apunte, su lápiz, para que pueda tomar apunte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, a ver, hemos hablado de algunas cositas y vamos a hacer alguna especie de diagnóstico, a ver si alguien se acuerda. ¿En cuántos años fue escrita la Biblia? A ver, el que sepa, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿cuántos años fue escrita la Biblia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo tiene anotado? ¿Ya? ¿No se acuerdan? Bueno, comenzando con Moisés hasta Juan, ya en la isla de Patmos y todo lo demás, el proceso de formación de la Biblia incluyó la estricta selección, redacción, resumen, compaginación y subdivisiones. Todo esto ocurrió y el tiempo de escribirse la Biblia fue, escuche bien, para que no se le olvide, en cuánto tiempo se escribió, en 1600 años. ¿Ya? Porque no se le olvide, 1600 años. Eso lo vimos en 3 clases, como una de las características también sobresalientes. ¿Por qué no decirlo? Porque no hay otro escrito que se haya escrito 1600 años. Nosotros a veces, hermanos, miramos los números como 1600 años, sí, vivió Matusalén, y hablamos y leemos la Biblia a veces tan demasiadamente rápida, y nosotros sabemos que el ser humano escasamente llega a los 100 años, escaso, o sea, son pocas las personas que pueden llegar a 100 años. Imagínense, 16 de esas vidas de personas de 100 años fue escrita la Biblia. O sea, es tremendo. Toda una vida, hermano, de 16 personas que pueden haber vivido 100 años. O sea, sé que a lo mejor es ridícula la comparación que estoy haciendo, pero si lo miramos fríamente, es harto, 1600 años. O sea, y por eso es una característica tan especial que la Biblia se lea como un solo libro escrito por tantos autores en 1600 años. ¿Ya? Esta Biblia, ¿no es cierto? El proceso de formación, cuando se formó la Biblia, que lo vamos a ver más adelante, cómo fue el canon y todo lo demás, tenemos nosotros que fue incluyó muchos trabajos detrás. Había que redactar, ¿no es cierto? Escribir, compaginar y dividir, ver y sacar libros que no eran inspirados, otros que eran inspirados, analizar las fuentes, y hubieron muchos libros. Incluso hay unas cartas por ahí que habla la Biblia de Pablo que se perdieron supuestamente. Bueno, son cartas que no estaban inspiradas, ¿no? Así de simple, porque no están en la Biblia, no hay mucho que hacer. Hermanos, es tan preocupante la hermenéutica. Cuando hablamos de hermenéutica nos referimos al proceso de interpretar correctamente la Biblia. A veces me pongo todos los días a ver y me salen videos de hermanos y hermanas que hablan muy bien de la Biblia, que da gusto escuchar. A veces herejías tremendas disfrazadas de verdad, que yo digo, si no tuviera el oído de alguna manera agudo para escuchar este tipo de cosas, lo más probable es que termino creyéndole. Entonces es preocupante que la Iglesia de Dios esté siendo expuesta con las tecnologías de la información y comunicación a doctrinas como esta, como el unitarismo, por ejemplo, de que Jesucristo no es Dios. Eso no es nada nuevo, sí, no es nada nuevo. Siempre hubieron, desde los griegos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que los mismos fariseos querían matar a Jesús porque creían que era el líder de una secta que se estaba levantando. Entonces, pero hoy en día hay mucho más la proliferación. La gente dice, sí, tiene razón, y gritan y disfrazan. Hay un
tal teólogo que estaba en la indigencia y ahora habla de los testigos de Jehová, a favor de los testigos de Jehová, y empieza a criticar y la gente le cree que Jesús no es Dios. Entonces yo no respondo, pero otro día pude mandar ahí solamente unos textos para que reafirmara, porque estaba hablando de que Jesucristo no es creador y Jesucristo estuvo en el proceso de la creación constantemente. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Siempre el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1, y todo lo que fue hecho no hubiera sido hecho si no es por el verbo. Y nos encontramos desde Génesis Apocalipsis con eso. Entonces, y mucha gente, no lo había visto de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos la gente del libro, la gente de la palabra. Y hoy día estos días hemos estado solamente trabajando con bibliología. Fíjese que no hemos ni siquiera entrado en textos profundos, porque estamos armando la estructura, la base sólida de lo que la Biblia es en sí. Bueno, como ya dijimos, el tiempo de escribir la Biblia fue, a ver si quién me lo responde ahora, sí que ya lo dije, para ver que hemos aprendido. ¿Cuántos años demoró la Biblia en escribirse? 1600. Muy bien, 1600 años, correcto. Ahora, nosotros escuchamos, y una vez, fíjense que no todos los que estudian en el instituto, a veces uno tiene miedo de entrar a los institutos. A mí me pasaba porque decía, no sé, y qué van a pensar de mí, si no sé, me acuerdo la primera vez, pero lo único que sabía yo que tenía que aprender. Fui expuesto a muchas cosas, a la predicación, que no tenía idea, nada, a trabajar con pastores, porque de alguna manera en los institutos tradicionales el que va a estudiar ya porque es pastor. De hecho, cuando yo salí me dijeron pastor, y yo le decía, no soy pastor, pero ellos lo tienen visto de esa manera, por lo menos en algunos institutos, que es la mayoría. Bueno, trabajamos, y una hermana que preguntó en esa oportunidad, me acuerdo, dijo, el pastor decía, y en el griego dice, y la hermana dijo, pastor, pero ¿por qué dice el griego y por qué no el hebreo? A ver, ¿quién de ustedes puede responder esta pregunta? ¿Por qué hay textos que se interpretan desde el griego y otros del hebreo? A ver. ¿Quién puede responder eso? A ver, ¿por qué se interpretan algunos del griego y otros del hebreo? Vamos a responder. Si no sabemos, no hay problema, estamos para aprender. Ok. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque la Biblia, si fue escrita en 1600 años, también fueron escritas en idiomas que predominaban de alguna manera en aquellos entonces. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y partes en arameo, principalmente en hebreo. Este es el idioma que perteneció a Israel desde el inicio de su historia. El hebreo recibió el nombre de Eber, el antepasado de Abraham, de ahí habla Génesis 10 en adelante. O el significado del hebreo, que quiere decir cruzar o pasar. Abraham, del hebreo, ¿no es cierto?, sin H. Eso lo habla también Génesis 14:13, Josué 24:2-3. El hombre que cruzó, o el hombre al otro lado del río Éufrates. Bueno, el hebreo pertenece a la familia de los idiomas semíticos: el hebreo, el arameo, fenicio, árabe, asirio, etíope y algunos otros dialectos de menos importancia. El hebreo tiene la particularidad de escribirse de derecha a izquierda, y todas las letras de su alfabeto son consonantes.
Este es el idioma original usado por la mayor parte del Antiguo Testamento. Entonces, por eso, hermanos, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a su fuente original de traducción, porque la Biblia no fue escrita en español y en los miles de lenguas y dialectos que está escrita la Biblia hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que ir a su origen, tenemos que ir a la fuente original, a su modismo, a cómo fue escrito, a lo que perteneció, y eso es el hebreo, el idioma original que le perteneció a Israel y como que fue escrito en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? ¿Cómo vamos ahí? Los hermanos están presentes, los otros, Jovita, Iván, hermana mía, Yane, ahí, ¿ah? ¿Se va entendiendo? Si no, yo puedo repetir de nuevo. Ya, no tengan, levanten su micrófono con toda confianza y hablen nomás. Mire, entonces, yo, si estoy estudiando la Biblia o estoy haciendo la hermenéutica, la exégesis, quiero ver realmente por qué se dijo lo que se dijo, ¿ok? ¿Por qué se dijo lo que se dijo? Yo debo ir al idioma original para entender ciertas cosas que la Biblia me deja a veces sin entender. Ahora, debido a esto también hay Biblias un poquito más actuales, las que yo les recomiendo, si quieren tener una versión, que es bueno tener una versión un poquito de lenguaje actual, porque la Reina Valera igual tiene algunos términos un poco anticuados, y si estamos atrás la 905 más todavía y así. También hay una Reina Valera un poquito más actualizada, pero yo les recomiendo la nueva traducción viviente, la NTV, nueva traducción viviente. Entonces nosotros por eso vamos al hebreo. ¿Qué se dijo en esa oportunidad y por qué? Y ahí están, ¿no es cierto?, los comentarios, los diccionarios de hebreo que nos pueden dar más luz. Entonces por eso yo no puedo ir e interpretar el Nuevo Testamento del hebreo, porque no fue escrito en el hebreo. Ya, el hebreo es un lenguaje, yo le llamo un poquito más rígido, más corto, un poco más preciso, más conciso, sin mucho matiz y sin mucha profundidad. ¿Ah? Ideal para lo que trata el Antiguo Testamento. ¿Ah? Todo ese un poco más tiene sus límites, digamos los colores, el yo soy, como que todo es más tajante, por decirlo de alguna manera. Y el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? A ver, ¿quién se acuerda? El Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito en griego. Griego. Muy bien, griego entonces. Antiguo Testamento, ¿cómo fue escrito? Griego. El Antiguo Testamento, el Nuevo griego y el Antiguo, recién lo dije, hebreo. Muy bien, muy bien. Entonces cuando nosotros vamos al idioma original del Nuevo Testamento, que es el idioma que se usaba en el común, el imperio griego fue el que predominaba tanto en el periodo antes de la escritura del Nuevo Testamento como el intertestamentario, fue el idioma griego. Es un idioma diferente, era del reino, ¿no es cierto?, digamos así, de la potencia griega que dominaba el mundo en aquel entonces. ¿Ya? El idioma griego puede ser clasificado en dos divisiones, antiguo y moderno, y el antiguo en dos divisiones, el clásico y el común, llamado también alejandrino, macedonio o helenístico. Bien,
El idioma griego fue entendido y leído por los pueblos de aquel entonces. Fue en este griego, el griego de los pueblos, que la versión de los 70 que usted va a escuchar por ahí seguramente en algunos comentarios, en algunos escritos va a escuchar, y la versión de los 70 o la Septuaginta, ¿ya? Es una de las traducciones originales del griego, que fue traducida del hebreo, y todo el Nuevo Testamento fue escrito, ¿no es cierto?, en griego. La Septuaginta es la traducción del hebreo, ya, al griego, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya, pues se llama la versión de los 70. Entonces, hermanos, cuando yo voy a interpretar el Nuevo Testamento, debo ir al griego, debo ir a estos comentarios del griego. Como yo les dije la otra vez, el idioma griego es diferente al idioma normal. El idioma griego tiene, a diferencia del hebreo, es más específico, es más certero, es más profundo. Cada frase tiene una profundidad mayor. Para interpretar algo tiene diferentes palabras. El otro día le hablaba de la palabra de amor, por ejemplo, ágape, eros, filios, etcétera, y todos significan amor en nuestro idioma. Entonces es importante entender esto de las escrituras, para entender las características de la Biblia. Tenemos otras partes en arameo. Estas partes fueron escritas en el Antiguo Testamento, ¿ya? Arameo recibió su nombre de Aram, uno de los 5 hijos de Sem, en Génesis 10:22. Un segundito, por favor. De vuelta, disculpe que me está sonando el teléfono y ahí fui a cortar. Partes de arameo. Hay solamente 4 pasajes cortos en el Antiguo Testamento que fueron escritos en arameo. Todo esto tiene que ver, originalmente, obviamente escrito, tiene que ver con lo que se vivía, con lo que se trataba, etc. Esdras 4:8 al 6:18, Esdras 7:2 al 26, Jeremías 10:11 y Daniel 2:4 y 7:28. Esas son las partes que fueron escritas en arameo. Entonces, resumiendo, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, partes en arameo del Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? Sí. Muy bien, muy bien. Eso es, anótenlo. Ya, ustedes ya tienen aquí agarrando defensa, ustedes ya están agarrando estas características de la Biblia, así que me gusta eso, me gusta, porque es importante conocer. Entonces, que nadie venga a decirte después, hermano, la Biblia fue escrita toda en griego. No, son traducciones. La traducción de los 70, pero originalmente fue escrita en hebreo, arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Fíjese. Ok, vamos a hablar, ya quedó claro ese tema, ya tienen un 7 cada uno. Yo estoy seguro que todos aprobarían si yo les preguntara los 3 idiomas. A ver, ¿quién me responde? Voy a hacer algunas preguntas porque estamos ahí sí como muy calladitos. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? ¿Qué dice la hermana Miriam? Que no la escuché, que prendió su micrófono. ¿Y qué más?
también se escribió en arameo. Arameo Parte parte del... del Antiguo Testamento. Eso, muy bien, parte del Antiguo Testamento. Muy bien, ahí sí, ahí sí. El Antiguo Testamento hebreo, parte en arameo, y el Nuevo en griego. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, un 7 tienen ahí. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces. Ahora tenemos... vamos a entender un poquito los libros, el periodo paleotestamentario, ya llamamos paleo porque es más antiguo. Pero este periodo, fíjese que fue uno de los más extensos de los 3 periodos. El tiempo necesario para escribir todo su contenido del Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de 1100 años o 11 siglos. Fíjese, el periodo más extenso. Y aquí tenemos los libros escritos por Moisés. Se estima que el primer libro que se escribió fue el de Job. Fíjese, ojo, uno de los libros más antiguos. La tradición judía y también los padres de la iglesia se lo atribuyen a Moisés, aunque algunos sostienen que fue escrito por el mismo Job. Cuando nosotros hablamos de los padres de la iglesia, hablamos de estas personas que muchas veces vieron a Jesús, que caminaron, que fueron enseñados, que vieron algunos milagros, que Dios después lo usó para levantar su obra, que escribieron, obviamente no inspirados, pero sí para reafirmar, entregar evidencia. Eso se le llama padres de la iglesia apostólica. Yo les recomiendo, si encuentra, leer alguno. Policarpo, por ejemplo, un hombre de Dios que de hecho fue pastor de la iglesia de Éfeso, donde fue Timoteo, Pablo. Policarpo también fue ahí. Y bueno, y así tenemos muchos padres de la iglesia apostólica que usted los va a escuchar cuando escuche ese término. Son gente que vivió muy cercana a Cristo y que vivió, incluso tuvieron alguna enseñanza con él, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco. ¿Cómo se llaman, Edu? Pentateuco. Sí, muy bien. Penta es 5. ¿Ya? 5 testamentos. Estos fueron confeccionados por Moisés. Los sacerdotes fueron responsables de guardar y conservar estos escritos. Alguien que abra su Biblia y busque en Deuteronomio 17:18, por favor. Deuteronomio 17:18. Y que lo lea. Deuteronomio 17, versículo 18. Perdón, sí, está hablando y con micrófono apagado. Bien. Cuando hablamos estamos hablando aquí entonces de los sacerdotes que fueron los encargados de guardar y conservar estos escritos, según el texto que acabamos de leer. Y aquí hablamos de los levitas. Los levitas son de la tribu de Leví, que lo vamos a tocar más adelante, que eran los encargados de administrar la iglesia, digamos, de alguna manera, de llevar el culto, la adoración, la ofrenda, de entregar los sacrificios por el pueblo para el perdón de los pecados. Bueno, ellos guardaron estos libros, el Pentateuco.
como lo dice aquí Deuteronomio 17 y 18, claramente que eran guardados por estas personas. Todos los escritos de Moisés fueron compilados en un solo libro cuando murió y se le llamó el libro de la ley. ¿Ya? Cuando usted escuche la ley, va a referirse, ¿no es cierto?, o Pentateuco, a estos primeros 5 de la Biblia. ¿Ya? Bien. Josué 1.8. ¿Quién se la sabe de memoria? Nunca sé. A ver. Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hace referencia entonces a este escrito, Pentateuco. Obviamente, por consiguiente, entiéndase que no había otro escrito hasta aquel entonces. Él se refería a la palabra. Nosotros podemos estar seguros el día de hoy que este libro de la ley ahora abarca su totalidad, a la escritura total. Nunca se apartará de ti la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es Josué 1.8. Marque ese texto, hermanos. Bien, después tenemos los escritos de Josué y los jueces. ¿Ya? Aquí a Josué se le atribuye el libro que lleva su nombre, de la época de los jueces. No hay una total seguridad de su tiempo. En algunos libros podemos tener esta debates que los va a encontrar, o controversias en decir si alguno escribió o fue otro autor, otro busca la paternidad literaria, pero todos llegan de alguna manera a algún consenso, ya, porque fueron muchos años atrás. Se comparan los textos como fueron escritos otros, se usó el mismo lenguaje, sus destinatarios. Entonces hay un trabajo allí que es importante nosotros analizar para poder entender bien lo que Dios dice. Por eso yo la otra vez les decía, usted que está empezando en este tema o que quiere profundizar más, hay cosas esenciales. Yo le recomiendo un diccionario, por sobre todo un diccionario bíblico. Hoy día está la herramienta en internet, así que tampoco una excusa, pero a mí me gusta más el libro, un diccionario, donde usted, por ejemplo, va a Jueces y le aparece ahí quién lo escribió y y el debate entre medio de qué dijo uno, qué dijo otro, y eso es rico, hermano. A mí me apasiona, me gusta, porque uno se sumerge en el texto, ¿ah? Entonces va a encontrar eso y va a encontrar el desenlace, por qué algunos dicen que uno u otro, va a encontrar sus temas principales, etcétera. Bueno, aquí están los escritos entonces de Josué y Jueces. Bien, vamos a la época de los reyes. Este periodo transcurrió durante las monarquías. En esta época se destacan dos etapas: el Reino Unido, ya el reino, ¿no es cierto?, se le llama al pueblo real que estaba unido, y después el reino dividido, que se separó y se dividió, ¿no es cierto? En el comienzo de esta época, el profeta Samuel escribió el libro de los jueces, y luego el libro de Ruth. La historia del profeta Samuel escribió el libro de jueces y luego el libro de Ruth. La historia del profeta Elías hasta el libro de Saúl. Samuel escribió el libro de Crónicas. Y ahí están las citas, por ejemplo, en Primera Crónica 29 habla de Saúl. En la última etapa del reinado de Saúl, de David, Salomón, fue registrada también en Crónicas por los profetas Natán, Gad, Ahías e Ido, 2 Corintios 9:29. Cuando el rey David y otros músicos talentosos iniciaron el registro del libro de los Salmos, y el rey Salomón comenzaba a escribir los proverbios, esta época se conoció como el siglo de oro de las letras hebreas. ¿Por qué? Porque aquí notamos ya una escritura diferente, una profundidad. Salomón con su sabiduría, escribiendo salmos, David, los proverbios, libros hermosos que nosotros hasta el día de hoy nos recordamos, recitamos,
profundizamos en tan famosos salmos como el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 119, etcétera. Se le llama el siglo de oro de las letras hebreas. En este tiempo surgieron también los escritos titulados Cantar de los Cantares. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer Cantar de los Cantares, Eclesiastés, que me encanta. Son libros que uno normalmente no va mucho a ellos, pero cuando uno logra entender la temática de estos libros, hay una profundidad tremenda allí. Ambos compuestos por Salomón, las crónicas del rey de Judá, las crónicas del rey de Israel, nos da el inicio de la división que se produjo el reino. Las diferentes videntes que escribieron las historias de los reyes fueron Samaías, Ido, Jehú y otros. En tiempos de reyes, Usías, Jeroboam II, surgieron los libros de los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, no vamos a entrar mucho porque hay demasiado, pero es una época de los reyes muy, 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 muy bonita, ¿ya? También tenemos el cuarto, la época del cautiverio, y aquí es donde ya es el primer escritor del tiempo fue Ezequiel, en aquel tiempo, quien transcribió las versiones de Dios que Dios le dio, las circunstancias que rodearon las tristes hechos de la destrucción de Jerusalén, que llevaron aquí a Jeremías a escribir el libro de Lamentaciones, un libro maravilloso también. Posiblemente en este periodo, durante el reinado de Belsasar, ya que era el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ya, Belsasar estaba ahí también. Por eso Daniel dice: tú serás, dentro de una profecía, tú serás la tercera persona en el reino. Fíjese que ahí ya cuando uno empieza a picar se da cuenta por estas cosas que no eran errores, sino que en realidad al profundizar nos damos cuenta de la historia que sí, la Biblia tiene razón. Hermanos, la Biblia no tiene errores, que quede claro. Con toda libertad usted lea, Dios le va a hablar, no hay duda de ello. Dios le va a hablar, la Biblia no hay errores. Muchos están diciendo por internet en estos tiempos que la Biblia tiene errores. No hay errores, no hay errores, no hay errores. Usted crea la palabra de Dios. No hay errores. Otro día podríamos ver, hacer un tema principalmente de esta temática, que también sería importante ver cuáles son los posibles errores que menciona el mundo referente a la Biblia. Y los colocamos todos ahí en el estrado del juez, y vamos a ir debatiendo cada uno, y usted va a decir: y la Biblia tenía razón. Pero la adelanto, crea la palabra de Dios. No me crea a mí, créale la palabra de Dios. La palabra de Dios viva y eficaz, hermano. No créalo cualquier cosa, cualquier doctrina. Tenemos después la época de la restauración. Pasados los 70 años del cautiverio del pueblo de Dios, se restaura el culto público en Jerusalén, con la restauración de la ciudad y su templo. Transcurridos unos 10 años, Ageo y Zacarías escriben sus profecías. 50 años más tarde, Mardoqueo, según se supone, escribió el libro de Esther. 75 años desde la restauración, surge el sacerdote Esdras, quien aportó gran colaboración al proceso de la formación de la escritura. Revisó y corrigió manuscritos. A él se le atribuyen los libros de Samuel y Crónicas, además de escribir el libro de Esdras. En el año 430 a.C. fueron escritos los libros de Nehemías, Malaquías, últimos libros del Antiguo Testamento. Aquí cerramos el libro del Antiguo Testamento. Usted preguntará, pastor, ¿esta división que usted dio es una división oficial? Podría decirse que sí, pero hoy día tenemos muchas variables en cuanto a la estructura de cómo ver el Antiguo Testamento, sin alterar nada. Algunos ven una Biblia más cronológica, con eventos más cronológicos. Otros pueden debatir si es un libro, entra en una área o no, pero en líneas generales sí, es como una estructura más
fidedigna, digamos, de la estructura del Antiguo Testamento. Esa es una de las divisiones. Bien. Ahora, no vamos a dar tarea, porque obviamente no estamos presencial, pero si no, haríamos algún ejercicio aquí rápido. Por ejemplo, ¿qué me dice el Pentateuco? ¿Cómo podríamos escribir este libro con la ayuda de la Biblia? ¿Ah? Haga un ejercicio usted con su familia, a ver quién se acuerda de los primeros libros de la Biblia. A mí me costó aprendérmelo, pero me di el trabajo. Claro, tenía que aprendérmelo, pues si estaba en el instituto, cómo iba a buscar Apocalipsis en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Y se daba gente que buscaba el índice. A mí me pasó, pues, ¿se acuerda que yo les conté cuando fui a aplicar al colegio y abría Isaías y no sabía, y gracias al índice pude encontrarlo? Entonces se da, pero la idea es que los vayamos memorizando, y ojalá qué tema principal podemos rescatar de cada libro. ¿Ah? Por ejemplo, ¿quién me puede decir de Génesis? ¿Cuáles son algunos temas principales? A ver, vamos a hacer una encuesta rapidita. A ver, algunos temas. ¿Quién me dice un tema de Génesis? A ver, vamos. Ya, tanta participación, hermano, ¿ah? Me asombra la participación. Génesis destaca por algo importante: la creación, por ejemplo, del mundo, la recreación del mundo, del hombre, ¿ah? La caída y muchos temas más. Pero esos temas que destacan. Bien, vamos a pasar entonces a un tema ya importante para ir concluyendo, y usted me va a entender el por qué razón tenía razón lo que yo le estaba hablando de los idiomas. ¿Se acuerdan? A ver, nuevamente, ¿en qué idioma fueron escritos la Biblia? Iván, la gloria. A ver, idiomas. Muy bien, hebreo del Antiguo Testamento. ¿En qué idioma fue escrito igual? ¿Qué partes del Antiguo Testamento fueron escritas también? Perdón, ¿en qué otro idioma algunas partes fueron escritas en el Antiguo Testamento? Bien, arameo. ¿Y el nuevo? Pero que otro diga. Edu, a ver. Bien, ya, muy bien. El Nuevo Testamento. Ya, muy bien. Ahora, nosotros cuando hablamos, y por eso yo le decía de la fuente original de que se escribió la Biblia, es importante para entender por qué se escribió de esa manera. ¿Ah? Yo el otro día le hablaba en la predicación por qué la gente dice que es solo Jesús, porque toman un texto fuera de su contexto general. ¿Se acuerdan que yo le dije que algunos dicen no, que solo Jesús salva? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: bautícese en el nombre de Jesús y será salvo. Todo hágase en el nombre de Jesús. Y tenemos varios textos del Nuevo Testamento que hablan eso. Pero cuando nosotros entendemos lo que está ocurriendo allí, como les dije en su oportunidad, solamente para recordar, cuando no entendemos el contexto, nosotros decimos: tenés razón, hermano, es solo Jesús. Pues entonces no es el Padre, no es el Espíritu Santo. Tienes razón, es solo Jesús. Era Jesús que se manifestó, era Jesús manifestándose como paloma, era Jesús el que lloró, era Jesús. Y entonces nos damos cuenta que hay un problema hermenéutico gigantesco, porque el problema para los judíos no era ni Dios Padre, Jehová, Yahweh, ni el Espíritu Santo, sino el problema era Jesús.
Es decir, el Nuevo Testamento habla de Jesús, el Antiguo también, pero el camino al Padre es por Jesús. El mediador entre Dios y el Padre es Jesús, no la Virgen María. Jesús. Entonces, cuando entendemos que Jesús era el problema, entonces por esa razón se colocaba tanto énfasis en Jesús para salvación. Lo demás no tenía problema de cuestionamiento, pero sí Jesús. Entonces fíjense cómo vamos entendiendo este periodo. Ahora, yo les dije, la Biblia no tiene error. Cada periodo tuvo su particularidad. A ver, imaginémonos un poco. Aquí ya vamos a salirnos para entrar a este tema que quiero entrar. Le hago una pregunta. Y aquí respondan, prendan el micrófono con toda confianza nomás, hermano. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado? ¿Usted no ha pensado que Jesús a lo mejor se equivocó de época de venir a la tierra? ¿En alguna vez ha pensado eso? ¿Alguna vez ha pensado que sería mejor que hubiera venido en este tiempo? ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido en este tiempo? A ver, ¿quién me responde? Aquí no hay preguntas ni buenas ni malas, solo que nos imaginemos un poco. A ver, ¿qué hubiera pasado si aparece un hombre y dice: yo soy el que habló a Abraham, yo soy? A ver, tirémonos a la piscina. Entonces la pregunta es la siguiente. Yo soy medio, no me quedo, soy bien así, busquilla, como se dice. La pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido este 2025 a la tierra en vez de cuando vino a morir en la cruz y viniera a este tiempo? Tírense nomás. A ver, ¿qué pensarían? ¿Ya? ¿Alguien más? Mana, mira, ¿qué hubiera pasado si Cristo, en vez de venir el año 0 o el año 3, que hay una diferencia ahí, hubiera venido en este tiempo? Es mi opinión. Sí. ¿Por qué medio, Iván, crees tú que, o Jovita, si están ahí, crees que podría haberse dado a conocer Jesucristo si viniera en este tiempo y no donde vino? O Angie, o Pilar, Pablito, que está ahí, Yane. ¿Por qué medios cree usted que podría haberse dado a conocer que Cristo vino y está haciendo ciertas o cuales cosas? Ya, y sí, interesante también ese cuestionamiento, yo también me lo he hecho. Fíjese que es complejo porque
nosotros cómo conocemos ciertas cosas a través de las redes sociales, a través del internet. Imagínense, hoy día estamos con la inteligencia artificial. Que alguien diga, no, yo soy Dios, tal vez diríamos, este está loco. Tal vez no le creerían. Voy más allá, hermana Pilar, o que me escuchen. ¿Qué pasaría si fueran a crucificar a un hombre en estos tiempos? ¿No ha pensado? ¿Qué pasaría con los derechos humanos? Fíjense. O sea, nosotros tenemos este dilema si viniera este tiempo, pero ¿por qué quiero reflexionarlo en todo esto? Que usted piense y diga, oye, tiene razón, ¿cómo creería yo una verdad? ¿Cómo hubiera sido salvo? ¿Cómo? Hermano, yo quiero llegar a esto. Quiero llegar a lo siguiente. Que Dios vino en el tiempo perfecto. Dios vino en el tiempo, pero perfecto. Si Dios es Dios, hermano, cuando nosotros entendemos que a Dios no se le escapó ni un detalle. Ni un detalle. ¿Ah? Fíjese que vamos a hablar ahora un poquito del periodo intertestamentario, es decir, cuando terminó la última profecía hasta cuando Cristo vino a la tierra y se empezó a escribir nuevamente la Biblia. Hay un periodo entre testamentos que se conoce, ¿ah? O periodo de silencio también, cuando usted lo escuche, porque no hubo profecía, pero Dios seguía trabajando. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Vi una mano para levantar. Bueno, si alguien... Yo, perdón. Adelante. Lo que pasa es que yo Muy bien, exacto. O sea, es complejo porque como está el avance todo tecnológico y aparece cada loco llamándose Jesús, Salvador, Mesías, tal vez no podrían ni crucificarse, la prensa saldría, oye hombre, quieren crucificarlo, pero ha sido condenado por la humanidad y qué sé yo, no, sería muy complejo. Y por eso le digo que Dios tiene su tiempo perfecto y vino en el tiempo perfecto. ¿Ya? Fíjese, y aquí cuando nosotros hablamos de este periodo de que Dios se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo, hay un periodo que se llama periodo de intertestamentario o periodo de silencio. Cuando escucha eso se refiere a eso. Pero hermano, no es que Dios no es dejara de trabajar, no, Él siguió trabajando minuciosamente, aunque no había profeta que se levantara y dijera así dice el Señor, pero se siguió trabajando. Esto significa que fue el último de los profetas Malaquías y el primero en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista por 30 años de la era cristiana. Esto encierra el periodo de silencio, hermanos, aproximadamente 450 años. Se conocen estos 400 siglos como los años de silencio. En cuanto a profecía, ningún profeta se levantó para escribir, pero fue durante este periodo de transición en el que se realizaron tareas importantes para la formación de la Biblia. En este periodo de aparente silencio no se paró la historia, no paró la filosofía ni la teología. Al terminar lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Israel siguió en la incertidumbre sociopolítica. Hay que tomar en cuenta que históricamente Dios ha usado todos los periodos buenos y malos en la extensión de su reino y el cumplimiento de su palabra. Vamos a ver, ¿qué pasó? Ahí ya estaba el idioma griego, ¿ya? Entonces aquí hubo una contribución del periodo al cristianismo griego. El idioma es el imperio griego. Fíjese, la cultura y específicamente la lengua griega, que llegó a ser el idioma universal de aquel entonces, fue en este idioma que se universalizó la palabra de Dios, porque hablaban todos de alguna manera este idioma. Importante, por supuesto, decir.
En el año 400 antes de Cristo aproximadamente, un consejo de judíos eruditos reconoció y determinó guardar los libros que constituían las escrituras. Es decir, había una preservación del Antiguo Testamento. Fíjese, importante. El Antiguo Testamento fue traducido a la Septuaginta. Esta era la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Esto se hizo en Alejandría, en donde abundaban los judíos de lengua griega. Dice la tradición que la solicitud de Ptolomeo Filadelfo en el año 285 a 287 a.C., los 70 judíos hábiles lingüistas fueron enviados de Jerusalén a Alejandría. Primero se tradujo el Pentateuco y luego se añadieron la traducción de los demás libros del Antiguo Testamento, donde fue llamada Septuaginta a causa de estos 70 traductores que, según se dice, la comenzaron. Algunas de las traducciones acerca de ellas son dudosas, pero se acepta generalmente que fue comenzada bajo el reino de Ptolomeo Filadelfo y que terminó en el curso en los 100 años siguientes. Dentro de este periodo fueron apartados los escritos algunos de los libros apócrifos, que son libros o deuterocanónicos que tienen la Biblia católica insertas como inspiradas, pero que no son inspiradas, que podemos ver después, estudiar en sectas falsas, ver por qué no son inspiradas, ¿ya? Los apócrifos o deuterocanónicos, dentro de ellos los mismos autores dijeron que no eran inspirados, pero sirven porque dan luces de ciertas cosas como historia dentro de la Biblia, dentro de los hechos bíblicos, pero no son inspirados, por lo tanto no deberían ir insertos en la Biblia. Bien, estos brindan información histórica y literaria. Más adelante vamos a estudiarlo con más detalle estos libros. El Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego, ya lo vimos adelante ahí, y después, bueno, cuando vino Cristo, ¿no es cierto?, estaba el Imperio Romano, ya, y hubieron muchos aportes de Roma al cristianismo. Hubo un gobierno y paz mundiales en ese sentido, porque vemos que aquí ya pasó del idioma del Imperio griego al romano. Eso lo habla también el profeta Daniel. Gobierno de paz mundiales, había un mundo romano con sentimientos globalizado y prácticamente sin fronteras, porque el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes de aquel entonces. Entonces este imperio también facilitó la difusión de la fe cristiana, ¿ya? El gobierno era un gobierno permanentemente estable, con una ejemplar administración de justicia, el derecho romano. El apóstol Pablo se vio muchas veces favorecido por estas condiciones sociopolíticas cuando él presentaba sus credenciales como romano, ¿ok? Porque estaban allí, no había frontera, entonces los libros podrían ir de un lugar a otro. Se construyeron buenas carreteras en aquel momento para su época, ¿ya? La red de carreteras romanas cruzaba todo el imperio desde España hasta el río Éufrates, desde Alemania hasta África. Esto hizo la época romana la más comercial e internacional de la historia. Wilton Nelson evalúa el aporte de los romanos a la difusión del evangelio de la siguiente manera: la unión de tantas razas y pueblos bajo un imperio ayudó a derribar las barreras raciales, culturales y a unificar la raza humana. En estas condiciones el mundo habría de escuchar la predicación de la doctrina de Cristo. Por eso dice la Biblia, no hay griego, no hay judío, no hay bárbaro, no hay escita, ni siervo, ni libre, sino que todos los creyentes son uno en Cristo. Era porque estaba así. O sea, hermanos, cuando uno empieza a profundizar en esto se da cuenta que a Dios no se le escapó nada. Vino el momento indicado, en el año indicado, en el momento preciso. Otra persona erudito también, Ralph Earl, por su parte lo plantea muy gráficamente. Dice, en muchos sentidos fue para Pablo más fácil viajar por territorio del Mediterráneo que lo que sería para un misionero en el día de hoy. Podía ir de un territorio a otro sin ser detenido en las fronteras por oficiales de aduana. Hoy día es complicado. Hoy día, si usted quiere ir a algunos países
tendría muchas dificultades, pasaportes. En ese caso no había, porque el Imperio Romano era muy extenso en aquel entonces. Bien, hermanos, vamos a quedar hasta aquí, son las 21:30 y vamos a partir la próxima clase, a comenzar con el periodo neotestamentario. Vamos a ver este periodo de Juan el Bautista en adelante. Estamos, les recuerdo, en este tema maravilloso, académico, necesario de la bibliología. Amén. Le agradezco a cada uno su participación, que haya apartado este tiempo, y vamos a orar, por hermano, vamos a orar. Creo que ha sido un bonito tema. Vamos a seguir profundizando. Hay tanto, hermano, por estudiar, aprender, y de eso se trata el cristianismo, de aprender todos los días más de Dios, y esto nos ayuda a nosotros a presentar una mejor defensa de por qué creemos en Dios. Porque yo les digo siempre, la fe no puede ir en contra de la razón. Yo no puedo creer algo que mi mente rechaza. Por eso nos criticaron muchos años como que teníamos una fe ciega, y no es así. No es así. La fe tiene un objeto. La fe tiene un objeto. La fe no es ciega. Yo no puedo creer algo al azar. No, la fe tiene un objeto, y ese objeto se llama Jesucristo. Fe es su palabra. Y nosotros, en base a esto, ganamos cualquier argumento, porque no hay otro escrito como la Biblia. Vamos a orar. Vamos a alguien que quiera orar, que levante la mano, y podamos concluir esta hermosa clase de hoy. ¿Les parece? ¿Algún voluntario? Con toda confianza, hermano, oremos al Señor. Amén, amén. Adelante. Ya. Amén. Vamos a estar orando entonces por ese compañero de trabajo. No sabemos qué le pasa, nada, pero Dios conoce, ¿no? Así que vamos a estar orando por él. Él está en todo lugar, así que es bueno orar los unos por los otros. ¿Algún voluntario? Él se llama César Segovia. César Segovia, ya. Bien, bien, vamos a orar. Ya. Muy bien. Pastor Juan, entonces va a orar por esta clase de hoy, por César Segovia, por cada uno de los hermanos. Me gusta el número, está un poquito más grande. Y sigamos, hermano, hasta este camino hacia adelante, porque cada día está más cerca nuestra redención. Pastor Juan, por favor. Está apagado el micrófono.